nombre es Julián Martínez y soy periodista. He trabajado en Contravía, en Noticias 1, en Revelados y en La Nueva Prensa. También escribí el libro Chuzadas, 8 años de espionaje y barbarie, y precisamente los invito a escuchar este podcast. Chuzadas es un término que hace alusión a la interceptación ilícita de las comunicaciones de una persona, ya sean electrónicas o telefónicas. Entonces Chuzadas hace mención a un escándalo judicial en Colombia que vincula a la presidencia de la República durante el gobierno de Álvaro Uribe. Entonces Chuzadas es un escándalo judicial, en específico de un gobierno, digamos, estuvo a cargo de Colombia entre los años 2002 y 2010, pero el término como tal Chuzadas es la interceptación ilícita de una comunicación. En el caso de las chuzadas del DAS, que es el último escándalo más grande que ha habido de interceptaciones ilegales en Colombia, digamos, agrupó todos unos acontecimientos y hechos ilegales durante estos 8 años, del año 2002 al año 2010, durante el gobierno de Álvaro Uribe, y comprometió a 5 directores del DAS, que es el Departamento Administrativo de Seguridad, que era la policía secreta de la presidencia y que fue una entidad que posteriormente, en el año 2011, el presidente Juan Manuel Santos liquidó, precisamente con el objetivo de que supuestamente no se repitieran estos hechos del uso de la inteligencia en términos políticos. Entonces estos 5 directores del DAS que hoy en día pues continúan siendo investigados son Jorge Noguera, María del Pilar Hurtado, Andrés Peñate, Joaquín Polo y Felipe Muñoz Gómez. Estas 5 personas están siendo investigadas por las interceptaciones ilegales que se ejecutaron en el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, y 2 de ellas ya fueron condenadas, el señor Jorge Noguera y la señora María del Pilar Hurtado. Pero en los procesos de estas 2 personas es muy importante entender que no fueron condenadas solamente por la violación ilícita de comunicaciones, sino que hay otros hechos más graves y que son unos delitos más graves, a pesar de que el escándalo como tal se llame solamente chuzadas. Y es espionaje ilegal, seguimientos encubiertos con el objetivo de perseguir hacia dónde se reúnen las personas que la presidencia iba declarando como blancos. También se le hacía un trabajo de desprestigio con el objetivo de quitarle credibilidad al trabajo político, periodístico o judicial que estaba desarrollando la víctima. Y lo otro era la utilización y la infiltración de los esquemas de seguridad con el objetivo de que los propios escoltas que el gobierno asignaba generaran unas bitácoras con el objetivo de que el presidente de la República se enterara de qué pensaban, si tenían vicios, si tenían preocupaciones, si lloraban, si comían, si no comían. Y todo esto iba quedando consignado en unas bitácoras que le entregaban a Álvaro Uribe en una valija que solo podía abrir él y su secretario general Bernardo Moreno. Dentro de los grupos que se establecieron para interceptar, perseguir y organizar campañas de desprestigio, están los siguientes grupos poblacionales. En primer lugar está la oposición política, y para ejemplificar estos casos están los hechos que padecieron Gustavo Petro y Piedad Córdoba, que fueron 2 políticos que digamos se enfrentaron al gobierno en el Congreso con control político, y estas personas terminaron siendo blancos del DAS. La Corte Suprema de Justicia, desde el año 2004, cuando el presidente Álvaro Uribe proyecta su intención de hacer una reforma constitucional para reelegirse en el año 2006, el DAS despliega toda una operación para infiltrar la Corte Constitucional, entender cómo es el pensamiento político de cada magistrado y entrar a hacer trabajos de inteligencia que le permitiera al alto gobierno medir cómo votaría la Corte ante una eventual aprobación de la reforma constitucional que permitió la reelección de Álvaro Uribe, y que tuvo como origen la compra del voto de Gidis Medina y de Teodolindo en ese famoso debate de 2004, que posteriormente Daniel Coronel reveló y le destapó al país, que es un escándalo que se conoce como la Yidis política,
Y entonces ahí entramos también a ver que la presidencia de la República le encargó al DAS también un trabajo de inteligencia contra la prensa. Pero entonces, cuando el presidente Uribe era el mandatario, en primer lugar se generó un clima de que la guerra en Colombia se debía era cubrir desde el Ministerio de Defensa y no en el territorio. Entonces los periodistas independientes que iban a los territorios a denunciar la violación de derechos humanos de la guerra empezaron a conformar estas listas de interceptaciones y de perfilamientos que venía haciendo el gobierno de Álvaro Uribe. Y dentro de las víctimas más visibles está, por ejemplo, Daniel Coronel, en su momento director de Noticias 1, quien tuvo 2 exilios en el gobierno de Álvaro Uribe. Y también está el caso de Holman Morris, que a Holman Morris todo empezó porque Holman Morris estaba desarrollando un trabajo periodístico para promover la defensa de derechos humanos y con ello se encontró que el ejército estaba participando en algunas masacres. Entonces, por ejemplo, Morris denunció la masacre de Cajamarca en 2004, que le advertía al país el fenómeno de los falsos positivos, y posteriormente denuncia la masacre de San José de Apartado, que una investigación de Contravías de Holman Morris comprobó que no fueron las FARC quienes perpetraron esta masacre, sino que había sido los paramilitares, la gente de Don Berna, con los militares, con las brigadas de Urabá y Apartado, quienes habían ejecutado esta masacre supuestamente para encubrir unos territorios que estaban llenos de coca en ese sector y de unos narcotraficantes. Entonces, a estos periodistas que investigaban esos fenómenos de corrupción en el poder, el DAS les hacía un trabajo especial, empezando por la infiltración de sus esquemas de seguridad. Entonces, cuando una persona en Colombia padece amenazas, en ese momento el Ministerio del Interior había encargado al Departamento Administrativo de Seguridad DAS, es decir, a la Presidencia de la República, para que protegiera a las personas que son amenazadas por distintas razones, líderes sociales, opositores, etcétera, periodistas. Entonces estas personas al aceptar estos esquemas de seguridad estaban aceptando era que la presidencia y que los intereses de este gobierno entraran a elaborar bitácoras con la información personal y privada tanto de los blancos como de sus familias. Todo esto también se extendió hacia más o menos 1.120 organizaciones de derechos humanos en Colombia, cuya máxima espiada fue el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Esto debido a que los defensores de derechos humanos del Cajar han denunciado al Estado colombiano precisamente por los distintos hechos que han ocurrido en el conflicto armado, lo cual implica unas demandas contra el Estado y que se judicialicen y se personalicen estos delitos y se puedan identificar quiénes son los culpables. Debido a eso, el DAS también elaboró una campaña de infiltración y de interceptaciones con el objetivo de hacerle daño a estas personas, con el agravante de que uno de esos defensores de derechos humanos, por ejemplo el profesor Alfredo Correa de Andrés, fue asesinado por el mismo DAS, por el mismo director del DAS, quien ordenó su crimen, Jorge Noguera Cotes. A este señor lo asesinan en Barranquilla el 17 de septiembre de 2004 y esto ejemplifica que para la época quien criticaba el proceso de paz de las autodefensas con el gobierno Uribe o quien denunciaba la barbarie paramilitar, la ocupación de tierras, la impunidad de los jefes paramilitares, estas personas terminaban siendo blancos de la presidencia y, como lo muestra el caso del profesor Correa Andrés, en algunos casos terminaban asesinados. Y esto nos da para pensar, por ejemplo, casos como el de el ex asesor o mejor, quien murió siendo asesor de la senadora Piedad Córdoba, el señor Jaime Gómez. El tipo sale de su casa y se pierde en el oriente de Bogotá y termina descuartizado, termina asesinado, termina apareciendo sus restos en el oriente de Bogotá, pero hasta este momento no se ha podido saber cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar de este crimen,
pero no nos cabe la menor duda que durante la época en que se ejecutaron todos estos hechos, había una orden, había una directriz, y era la de las chuzadas del DAS, que más o menos en este breve resumen inicial se podría como, digamos, encajar en que el DAS perseguía a cualquier persona que pensara diferente al gobierno, y por eso es que se extiende a sindicalistas, se extiende a magistrados de la corte, a fiscales que llevaban algunos casos, y esto termina siendo, digamos, una cantidad de crímenes de lesa humanidad, porque uno de los propósitos de la política de seguridad democrática sí era la de erradicar y acabar con lo que ellos denominan pesadilla de derechos humanos. Y esto lo afirmo con toda la contundencia porque cualquier persona que pueda corroborar, el 8 de septiembre del año 2003, el presidente Álvaro Uribe, frente a la tropa en el aeropuerto Catam, le dio instrucciones directas a la inteligencia en Colombia de ejecutar estos crímenes. Las chuzadas son el delito menos grave de toda esta cadena de ilícitos que ejecutó el DAS, y alrededor de unas 5.000 personas fueron víctimas directas del DAS. Por lo tanto, alrededor de unas 20.000 personas terminaron siendo víctimas de estos hechos, porque en el momento en que el DAS ejecuta una operación, por ejemplo, contra Claudia Julieta Duque, la periodista que descubrió que el mismo DAS y que José Miguel Narváez asesinó al periodista y humorista Jaime Garzón en 1999, y el mismo DAS desvió la investigación durante 5 años para evadir la responsabilidad real del narcoparamilitarismo y de los políticos cercanos al uribismo. Uno va encontrando que no solamente la víctima como tal era víctima de estos hechos, sino que eso se trasladaba a sus familias, a su esposa, a sus hijos, a su novio, a los padres de familia. Entonces, por ejemplo, uno de los casos más escabrosos es que el DAS haya elaborado un manual para amenazar y asesinar a Claudia Julieta Duque, a una periodista independiente, por el simple hecho de haber descubierto que la entidad de inteligencia había participado en un magnicidio. Pero yo creo que en general todas las víctimas tienen una historia escabrosa. Por lo tanto, yo invito a la sociedad a que podamos seguir escribiendo, podamos seguir investigando estos hechos para que quede un registro de las cosas que no pueden pasar. Pero rápidamente yo les diría que, por ejemplo, en el caso de Holman Morris, recuerdo mucho una particularidad, y es que Holman recibía amenazas de muerte, recibía desprestigio, lo estaban interceptando, pero a Holman también le desplegaron una operación psicológica con el objetivo de destruir su matrimonio, y eso se lo trazaron desde el 2005 en el DAS, y para eso contrataron a una detective que se llama Blanca Cecilia Rubio, que era una persona que hacía unas llamadas intimidantes descontextualizando datos de la vida personal de Holman, y eso termina en un operativo psicológico que puede destruir una familia. Entonces, digamos que en ese sentido yo digo, la interceptación, el crimen, el seguimiento, las balas, las armas de fuego son graves, pero también había una operación psicológica con el objetivo de torturar a la gente. Otra cosa que recuerdo que me parece escabrosa y que preciso pasó en la Embajada de los Países Bajos, es que José Miguel Narváez desplegó un operativo para evitar que los periodistas independientes como Holman Morris en su momento pudieran lograr tener financiación de la cooperación internacional, y muchos gobiernos, al ver que la inteligencia estaba metida ahí, prefirieron guardar hermetismo y dejar de financiar proyectos independientes como Contravía. Entonces, dentro de la misma labor de la delincuencia del Estado estaba la de restringir y acabar con la seguridad alimentaria y económica de una familia, lo cual me parece que es absolutamente tenaz. A Gustavo Petro. A Gustavo Petro, por ejemplo, me llama la atención que yo encontré unos documentos del DAS y que yo lo revelé en el tercer canal, y es que a Petro se le estaba haciendo un trabajo de inteligencia con Simón Vélez, ¿sí? Y que Simón Vélez, por ejemplo, termina siendo años después el principal testigo de una historia que vincula a Petro con la entrega de unas bolsas de dinero, y que si bien la imagen es muy reprochable y absolutamente incómoda para Petro, pues detrás de todo esto hay un montaje de inteligencia que aún no está claro,
y que me parece que es muy importante entender, porque la persecución a Gustavo Petro, Iván Cepeda, que independientemente que uno pueda discrepar políticamente con ellos, ya lleva 25, 30 años. Entonces digamos que una de las cosas más escabrosas dentro de la historia de las chuzadas es que Colombia sigue chuzando, sigue interceptando y los gobiernos cambian de personas pero no cambian de política. Entonces, por ejemplo, nosotros acabamos con el DAS en el año 2011, pero todavía en Colombia otros gobiernos nuevos no aprendieron de la experiencia delictiva del DAS, sino que han llegado a gobernar y han sofisticado estas formas ilícitas de perseguir a la oposición, a los periodistas independientes, y me refiero concretamente a lo que está pasando en el gobierno de Iván Duque con los perfilamientos que hace la presidencia de la República y que hacen las fuerzas militares, que aunque tengan información que consiguen de medios abiertos, es una estrategia para intimidar y que en algunos casos, como me pasa a mí, que en el pasado investigué las chuzadas que le pasaron a mis maestros, a mis amigos, a los colegas periodistas, y hoy en día soy uno de los periodistas que está siendo interceptado, que está siendo chuzado, que la inteligencia militar ve como una amenaza a la seguridad nacional. Entonces, digamos que es muy importante que la audiencia entienda que la inteligencia estatal es un instrumento de la democracia y debe existir, pero que sin orden judicial y sin motivaciones reales, un gobierno no tiene permiso de esculcarle las conversaciones y la vida personal y privada a una persona porque tenga unos prejuicios o porque piense diferente. Y eso es exactamente lo que sucedió en el DAS y que eso tuvo un costo muy grande. Y es que se acabó con una institución que sí necesita el país, que mucha gente se quedó sin trabajo, pero que hoy en día Colombia, pensando que habíamos superado el tema de las chuzadas, hoy lo estamos repitiendo y seguimos bajo esa órbita. Recientemente la Corte Suprema acaba de confirmar que los senadores Roy Barreras, Iván Cepeda Castro y Antonio Sanguino, ya está absolutamente comprobado que fueron víctimas de las chuzadas del ejército. Entonces es muy importante, y esa es una de las cosas que yo me había proyectado con el libro, y era hacer memoria de unos hechos que no pueden volver a ocurrir. No se le puede volver a instalar un micrófono en la camioneta Piedad Córdoba, porque esas son cosas que sucedieron y que sucedieron por decisiones políticas y no por decisiones de que ella tenga vínculos con las FARC, porque si algo ha pasado en estos años es que Piedad ha logrado desvirtuar su vinculación con esta organización que existió en Colombia y que se desmovilizó. Las chuzadas es una estrategia que utilizan los poderosos para intimidar y perseguir a quien piensa diferente. Entre esos hay un actor, es Álvaro Uribe, que tal vez en la historia contemporánea de Colombia o mejor aún en la historia general de Colombia, ha sido el político que instrumentalizó e institucionalizó este delito como herramienta política. ¿Por qué lo digo? Porque el expresidente Álvaro Uribe está investigado por 4 escándalos de las chuzadas en diferentes escalas de tiempo en la historia política de Colombia. La primera es que Álvaro Uribe está siendo investigado por las chuzadas en la gobernación de Antioquia, que fueron unas chuzadas que ejecutó el Gaula de la policía en manos del famoso coronel Mauricio Santoyo, que fue condenado por narcotráfico en los Estados Unidos. Durante esa época, 1995 y 1997, interceptaron 1800 llamadas de defensores de derechos humanos en Antioquia, entre las cuales aparecieron 2 muertos de la ONG ASFADES, que coincidencialmente tienen un vínculo directo con las personas a las que Uribe le echa la culpa del asesinato de su padre. Entonces el primer escándalo por el que Álvaro Uribe es investigado por las chuzadas es el de la gobernación de Antioquia. Posteriormente está el escándalo de las chuzadas del DAS, que es un escándalo que comprende el periodo 2002 y 2010, como lo dije anteriormente, y que quizá ha sido el escándalo más grave, porque, por ejemplo, un dato que revela mi libro es que Uribe mandó interceptar 183 millones de llamadas entre el 12 de agosto de 2002 y el 21 de enero de 2009. 183 millones de llamadas, entre las cuales están las llamadas de la corte, las llamadas de los periodistas, las llamadas de la oposición, las llamadas de los defensores de derechos humanos.
Y también está investigado por las interceptaciones al proceso de paz de La Habana, que se ejecutaron en unas oficinas clandestinas que eran manejadas por militares corruptos que le ofrecían a estos políticos estos servicios, y que hoy en Colombia sabemos que hay oficinas clandestinas de interceptaciones ilegales que funcionan con ex policías, ex DAS, ex militares, que le ofrecen estos servicios a políticos y a personas del común que quieran espiar a una persona. Y el cuarto escándalo que actualmente también investigan a Álvaro Uribe por las chuzadas son las que en este momento está ejecutando el Ministerio de Defensa en la inteligencia militar con este señor García Luna, que fue el mismo que estructuró el grupo G3 con Narváez hace ya 17 años. Entonces digamos que acá hay como que hay un patrón de conducta en un proyecto político, y es ver la interceptación ilegal como un instrumento para perseguir, para intimidar. Y reitero, muchas veces esta táctica de espionaje no tiene el objetivo de que encuentren un vínculo con la ilegalidad o que encuentren alguna cosa que deba ocultar, sino que utilizan la información personal para hacer campañas de desprestigio. No, que esta persona tuvo un desliz, entonces ya la gradúan como una infidelidad absoluta, que eso es muy experto el DAS en esa estrategia. Fabricar que el consumo de drogas, armar procesos judiciales que no existen, poner testigos. También me acuerdo de una persona que en apartado recibió una plata, y doy el nombre de la persona, de Sixto Alfredo Pinto, un periodista que trabajó con Pedro Juan Moreno, que es muy funcional al uribismo, y por allá consiguió unos testigos que decían que Holman Morris le pagaba a los campesinos de San José de Apartado para que estos dijeran que los militares tenían vínculos con los paramilitares. Entonces digamos que en las chuzadas hay muchos ejemplos de cómo se utilizó con el objetivo específico de dañar el buen nombre de unas personas que estaban haciendo bien su tarea periodística o política. Y todo este cuento es para concluir que, pues en primer lugar, yo tengo la firme convicción por mi investigación independiente que Álvaro Uribe es la persona. De hecho, él está investigado en la comisión de acusaciones por estos hechos, y Álvaro Uribe es la persona que ha dado la orden expresa de todos los delitos que se ejecutaron en el DAS, que conciernen a la interceptación ilegal de las comunicaciones, a los seguimientos, al desprestigio. Y eso está soportado en primer lugar porque Álvaro Uribe, en los discursos públicos que él decía como presidente, él le pedía a la inteligencia, al DAS y a los militares, acabar con la pesadilla de los derechos humanos. O sea, él expresamente le decía públicamente a las autoridades que procedieran y que ejecutaran estos hechos. Entonces esa es la primera evidencia. La segunda evidencia es que un director del DAS, cuando oyó los discursos de Álvaro Uribe, los pegó en el piso noveno del DAS, y se convirtieron en unas órdenes veladas que cuando llegaba toda la junta de inteligencia al DAS, a las juntas de inteligencia, valga la redundancia, ellos llegaban y lo primero que veían era la imagen del presidente Álvaro Uribe en un dummy, con las órdenes escritas en las paredes de perseguir a Petro, de perseguir a Morris, de perseguir a Piedad Córdoba, de acabar con Noticias 1. Todos estos proyectos, todas estas órdenes, a pesar de que el DAS se liquidó, a pesar de que María del Pilar Hurtado está condenada, Bernardo Moreno, el secretario general, también condenado, pues estas operaciones, a nuestra manera de ver, no han terminado. Estas son operaciones que continúan y que no han parado, porque el desprestigio y las interceptaciones continúan. Reitero, Petro lleva 25 años desde que se desmovilizó. Lleva demasiado tiempo en la órbita de la inteligencia, obviamente de una forma ilegal, y por supuesto considero que la justicia no ha avanzado a Álvaro Uribe, pero es porque lo está investigando Eduardo Rodríguez, su congresista de Bogotá, y pues lo está investigando su comisión de acusaciones que en realidad pues nunca en la historia ha podido llevar a cabo un proceso contra un presidente. Entonces, de esta manera no significa que no existan pruebas, porque además de la que estoy diciendo, por ejemplo, el director de Fuentes Humanas del DAS, William Romero, dijo y condenado, dijo y negoció con la fiscalía, entregó las pruebas y dijo: el presidente Álvaro Uribe fue el que dio la orden. María del Pilar Hurtado también dijo que
que la presidencia y el alto gobierno era el que daba las órdenes. El secretario general de Álvaro Uribe, Bernardo Moreno, durante el juicio, me acuerdo perfectamente que le dijo a la Corte Suprema de Justicia en el año 2010 que Álvaro Uribe le había ordenado hacer ejecutar estos crímenes contra Piedad Córdoba. Eso está judicializado. Entonces digamos no es que no existan pruebas, lo que pasa es que la investigación no se ha hecho. La investigación la hemos hecho periodistas, la han hecho analistas, la han denunciado la revista Semana, otros medios de comunicación, pero pues digamos, la tarea del periodismo no es ser la del juez ni ser auxiliar de la justicia, pero Álvaro Uribe Vélez y José Obdulio Gaviria son los cerebros de los operativos del DAS, y para eso hay distintos testigos y pruebas que lo señalan y que lo prueban. Bueno, en primer lugar es que la investigación judicial en Colombia y en cualquier parte del mundo incluye la interceptación de las comunicaciones de las personas que estén vinculadas en algún hecho delictivo. En este caso, siempre y cuando haya una orden judicial de un juez de la República, los delitos que se ejecuten con ciernes a la inteligencia son legales. En el caso de las interceptaciones al narcotraficante Ñeñe Hernández, que era el jefe del brazo político y del brazo financiero de una organización del narcotráfico en el norte de Colombia, esta persona estaba siendo investigada porque supuestamente asesinó al hijo de un empresario y de un sastre en Barranquilla. Entonces, la fiscalía digamos, ejecuta esta interceptación, y como toda en investigación judicial hay policía judicial, entonces la policía y la Interpol hacen las interceptaciones de Ñeñe Hernández. Hay más o menos unos 70.000 audios que pues nosotros seguimos oyendo para ver qué más hay adentro de todo este proceso de corrupción, pero digamos que sí es útil para la investigación judicial las interceptaciones, pero es que el problema es cuando las interceptaciones se convierten en chuzadas, y el problema es cuando las interceptaciones, uno se da cuenta, por ejemplo, en el caso del DAS, que yo que revisé alrededor de unos 500.000 documentos del DAS, nunca vi una orden de perseguir al Chapo Guzmán, a pesar de que el Chapo Guzmán maneja la terminal, la bomba de gasolina de la terminal de transportes de Bogotá. Nunca vi una orden de perseguir al clan de narcotraficantes Cifuentes Villa, que son unos de los más grandes constructores inmobiliarios que hay aquí en Bogotá del narcotráfico. No vimos si el DAS investigó, por ejemplo, las actividades de Memo Fantasma, que es un socio de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. El problema es cuando la inteligencia estatal se usa políticamente. Entonces, por ejemplo, no está para proteger la seguridad nacional de un país, combatiendo al terrorismo, desestructurando el narcotráfico, persiguiendo a los criminales, sino que los mismos equipos se utilizan es dónde almorzó Petro, a dónde va Petro, con quién habla Petro, qué va a hacer Petro, qué están haciendo los asesores de Petro, cómo podemos destruir a Petro. Entonces ese es el problema, cuando la inteligencia se está volviendo un instrumento político y no un instrumento eficaz para la lucha contra el crimen organizado. Hay una nueva investigación que estoy haciendo que también se conecta con todos estos temas de chuzadas, y es el cartel de la toga. Porque el cartel de la toga es un escándalo de corrupción en la justicia que muestra cómo la clase política compró la justicia, y la clase política hizo una negociación con algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia, con miembros del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de tribunales, para hacer corrupción, para vender fallos, ofrecer tarifas, ofrecer impunidad. Y el libro básicamente va a relatar cómo las chuzadas del DAS originaron el descubrimiento del cartel de la toga, pero Uribe termina haciéndole un montaje a los magistrados que nada tenían que ver, en vez de judicializar a los magistrados que sí tenían que ver con el narcotráfico y con la corrupción, y cómo esto termina, digamos, en otros casos, grupos económicos como Odebrecht y el Grupo Aval poniendo fiscal para, digamos, enterrar la corrupción electoral del gobierno de Juan Manuel Santos, la corrupción de Andrés Felipe Arias cuando recibió el apoyo de Odebrecht. Andrés Felipe Arias fue una de las personas condenadas,
y que está vinculada en todo este escándalo porque ha sido una persona que dice que la Corte Suprema de Justicia fue infiltrada por el narcotráfico y que debido a eso le hicieron un montaje a Álvaro Uribe. Entonces digamos que todo esto es una crónica judicial de 16 años más o menos, en la que mostrará que la justicia en Colombia se corrompió por esta clase política y que le puso un precio a la rama judicial con unas consecuencias gravísimas que hoy tenemos a nivel institucional.